Los 10 experimentos locos que parecen falsos. Puesto 10. Operación Gatito Acústico. Ocurre en la Guerra Fría el proyecto de un gato espía, el cual fue puesto a prueba por la CIA. La finalidad era escuchar conversaciones de individuos potencialmente peligrosos mediante micrófonos instalados en el interior del gato, pero los gatos son muy fáciles de distraerse, por lo que tuvieron que adiestrarlos por años. Además de que había una gran posibilidad de no sobrevivir a la operación de inserción del micrófono, antena y hasta batería. Luego de 5 años de selección, adiestración, operación, el gato fue enviado a un parque donde se iban a reunir un par de espías de la Unión Soviética. Pero a pocos minutos de ser soltado, fracasó porque fue atropellado por un taxista. La inversión en el proyecto fue de $20 millones. El proceso era complejo, largo y no todos los gatos sobrevivían a la operación. Por eso el proyecto fue totalmente abandonado. Puesto 9. El pavo y el palo. En el ámbito sexual, los pavos no son muy exigentes con las pavas, llegando a mostrar interés sexual sin problemas hasta con una pava artificial, por lo que este comportamiento interesó a los investigadores de la Universidad de Pensilvania, de llevar al límite la baja exigencia sexual de los pavos y de paso descubrir el mínimo estímulo necesario que activa su pasión. Así que con una pava artificial empezaron a quitar partes de su cuerpo progresivamente, como la cola, las patas, las alas, y sin embargo el pavo seguía cortejándola e intentando aparearse. Pero cuando le quitaron la cabeza y dejaron el cuerpo, no mostraron interés alguno, dejando en claro su estímulo de atracción. Llegaron a la conclusión de que el pavo solo tiene atracción únicamente en la cara de la hembra, prefiriendo una cabeza pinchada en un palo que un cuerpo decapitado. Puesto 8. Doctor Vómito. Stubbins es un médico que vivía en la época de la gran epidemia de la fiebre amarilla en Pensilvania, motivo suficiente para dedicar todas sus investigaciones a esta enfermedad. Observó que se propagaba más en verano que en invierno, concluyendo que no es contagiosa y que su causa es el superávit de estímulos como el calor, el ruido, la comida, y con que tan solo las personas se calmen no se enfermarían. Ahora, para demostrar su conclusión, puso a prueba todo tipo de acción contagiosa. La fiebre amarilla también era denominada como vómito negro porque generaba hemorragias en el intestino y generaba un vómito de ese color. Stubbins no tuvo mejor idea que introducirse el vómito en heridas que él mismo se hacía y hasta llegó a tomar el vómito. Increíblemente fue un éxito y seguía sano. No saciado con esas pruebas, llegó a experimentar con diferentes fluidos enfermos hasta inyectárselo en un globo ocular, demostrando de manera irrefutable que la fiebre amarilla no se contagiaba por tacto. Puesto 7. El intento del Umance. Ivanov es un científico ruso que intentó crear un híbrido del humano y el chimpancé, denominado Umance. Era muy capaz en ese campo, ya que había conseguido híbridos de una cebra con un burro, un ratón con una cucaracha y así unos cuantos más. Pero el Umance era un reto muy alto, así que pidió la ayuda de la Comisión Financiera Soviética, la cual le proporcionó el recurso de muchos chimpancés. Intentó primero con el esperma de un humano a una chimpancé mujer. Experimento que no tuvo éxito. Angustiado, no se iba a dar por vencido y decidió hacerlo al revés. Propuso que ahora el esperma del chimpancé debería ir en una mujer humana. Esto no le gustó a la Comisión Soviética y canceló su proyecto antes de que lo intente. Sin embargo, lo más cercano que hemos estado de un Umance es el caso de Oliver, que fue el chimpancé más cercano al humano. Puesto 6. Mujer a la fuerza. John Money es un doctor experto en cambios de género. Lo había logrado solo con hermafroditas, pero encontró una oportunidad que no podía desaprovechar. David Reimer es un bebé que por una mala operación se le quemó el genital masculino y la preocupación de sus padres los hizo acudir al doctor John Money para que les dé una solución.
Este les propuso que le extirparan por completo el genital y lo empezaran a tratar socialmente como niña, porque según él, el género se aprende, no se nace. Hipótesis que puso a prueba con David Reimer. Esto obviamente salió mal, ya que a pesar de los grandes esfuerzos de la familia junto al doctor John Money, Reimer se estaba volviendo loco y pensó en quitarse la vida a los 13 años. Le contaron la verdad, se tranquilizó y se transformó casi al instante en hombre e hizo su vida. Lamentablemente quedó con secuelas psicológicas que afectaron su vida personal y la de su familia. Puesto 5. Moscas inteligentes. Los genetistas evolutivos Tristan Long y William Rice trataron de mejorar la capacidad matemática de la mosca de la fruta. Para eso, su método fue agrupar a moscas en una caja que en su interior era totalmente oscuro. La prueba era de 20 minutos en el cual se emitían destellos de luz de 2, 3 y 4 parpadeos. Si los parpadeos eran de 2 o 4, sacudían la caja, pero si era de 3, no pasaba nada. Querían que relacionaran el número de parpadeos con las consecuencias establecidas, pero a estas no les parecía importar. Persistentes en su experimento, siguieron intentando hasta que en la generación número 40 las moscas se preparaban para la sacudida, demostrando asociación del estímulo negativo con el número de destellos. En conclusión, aprendieron a contar a la mala. Puesto 4. Picaduras de abejas. Michael Smith es un joven investigador que tuvo un accidente con una abeja mientras hacía un trabajo de la universidad donde requería pasar todo el día en colmenas. Una abeja le picó en los testículos y según él no le dolió tanto como imaginaba. Así que surge la incógnita: ¿cuál es la picadura más dolorosa de la abeja? Así que puso a prueba cada zona de su cuerpo para este fin, porque, ya sabes, todo sea por la ciencia, según Michael. En 38 días llega a la conclusión de que la nariz es la parte más dolorosa, en segundo lugar el labio superior y en tercer lugar los genitales. Además, sugiere que para evitar estas picaduras te calmes, respires poco y te alejes despacio. Increíblemente, esta hazaña fue reconocida por los premios Ig Nobel, parodia de los premios Nobel. Puesto 3. 80 años sin comidas ni bebidas. Ocurrió en la India. Un hombre llamado Paralaksh Yani, conocido como Mataji, era un monje de la India que afirma que no ha comido ni bebido desde 1940. Según él, fue bendecido por una diosa. Esto obviamente llamó la atención de los médicos que, según estudios, se podrá sobrevivir como máximo 21 días sin comidas ni bebidas. Lo pusieron a prueba en 2 oportunidades, encerrándolo en una habitación cerrada 10 días, luego 15 días. Este proceso fue realizado con cámaras 24 horas para ver que no haya hecho alguna trampa. Estas 2 pruebas fueron superadas con éxito. Esto dejó aún más fascinados a los médicos y estuvieron investigándolo a fondo, porque esta habilidad podría ayudar en periodos de guerra. Esto causó mucha controversia y escepticismo de otros médicos que lo acusaron de hacer trampa con los puntos ciegos de la cámara, ya que, según ellos, es imposible vivir del aire. Puesto 2. Autocirugía. Evan Kane es un cirujano que estaba convencido de que en algunas cirugías no era necesaria la anestesia general y para demostrarlo lo puso a prueba autointerviniéndose. En 1921 decidió extirparse él mismo el apéndice usando anestesia local, la cual solo adormece una parte específica del cuerpo, a diferencia de la general. Lo logró, pero ojo, él dice que había hecho esta operación unas 4000 veces en otros pacientes, por eso su seguridad de hacerlo en él mismo a sus 60 años, y a los 70 años volvió a autointervenirse, reparando su hernia inguinal. Esta vez sí fue con la presencia de la prensa. Estas no fueron sus únicas autooperaciones, ya que antes de estas 2 cirugías se había amputado un dedo infectado. Este no fue el primer cirujano en hacerlo, pero sí el que más autocirugías ha tenido. Por lo tanto, para mí es el más interesante del grupo de médicos que se autooperaron. Puesto 1. Universo 25.
sin duda, es el más impactante y complejo. Lo ejecuta John Calhoun, el cual es un importante etólogo de su época y estaba interesado en el peligro que impone una sobrepoblación de humanos. Decidió crear un pequeño mundo de ratones, el cual denominó Universo 25. Buscaba que fuera una especie de paraíso donde el único inconveniente era el espacio. Empezó con 4 parejas de ratones, los cuales se iban reproduciendo rápidamente hasta que llegó a los 620 ratones en el día 315, donde Calhoun observó una lentitud en el crecimiento. Se dio cuenta que los ratones habían creado jerarquías y territorios donde los machos dominantes influenciaban a las hembras y su descendencia. Los machos de la descendencia que se rebelaban eran exiliados. Pero, ¿a dónde? Solo se volvían apáticos y violentos, lo que generaba más violencia. Además, se creó un nuevo rol que denominó los guapos. Eran ratones, macho o hembra, que estaban constantemente acicalándose sin prestar ningún tipo de atención a otros ratones. Esto y más factores trajeron en consecuencia que en el día 560, con 2200 ratones, la población empezó a decrecer y en el día 920 dejaron de reproducirse y se extinguieron por completo. Existen muchas contradicciones a este experimento por diferentes factores como el clima, la comida y demás complejidades. Así que este es solo un intento de descubrir los efectos de este fenómeno. La decisión de tomarla en cuenta la eliges tú.